Meditaciones del emperador Marco Aurelio. Introducción. En el vasto panorama de la literatura filosófica, pocos textos han dejado una huella tan perdurable como las Meditaciones de Marco Aurelio. Al sumergirse en esta obra, uno no puede evitar sentir que está en compañía de un antiguo sabio, un emperador romano que nos invita a explorar las profundidades de la filosofía estoica y la condición humana. En este capítulo adicional, deseo reflexionar sobre algunas de las lecciones y temas centrales que se encuentran en Meditaciones, y cómo estas reflexiones han dejado una impresión indeleble en la mente de los lectores a lo largo de los siglos. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores romanos, escribió sus Meditaciones como una especie de diario personal durante sus campañas militares y momentos de introspección. Desde el principio, el lector se encuentra inmerso en el viaje de un hombre que busca la sabiduría y la virtud en medio de un mundo turbulento. Es un recordatorio de que, sin importar nuestra posición en la sociedad o las circunstancias que enfrentemos, la búsqueda de la sabiduría es una empresa noble y eterna. La filosofía estoica, que impregna cada página de la obra, enseña que la virtud es el bien supremo y que está al alcance de todos. Marco Aurelio nos insta a vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, a practicar la autodisciplina y la moderación, y a enfrentar la adversidad con fortaleza. A medida que avanzamos en la lectura, nos damos cuenta de que las lecciones que nos ofrece son atemporales. La búsqueda de la sabiduría y la virtud es una tarea que nunca se agota, y cada generación puede encontrar en estas páginas orientación y consuelo. Un tema recurrente en Meditaciones es la brevedad de la vida humana en contraste con la eternidad del universo. Marco Aurelio nos recuerda una y otra vez que nuestra existencia es efímera, que todos los placeres y los sufrimientos son temporales, y que al final todos compartimos el mismo destino, la muerte. A algunos esto puede parecer desalentador, pero en realidad es una llamada a la acción y una invitación a apreciar cada momento. El emperador romano nos anima a vivir de manera virtuosa y a aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado. Cada día es una oportunidad para aprender, crecer y contribuir al bien común. A través de sus palabras, Marco Aurelio nos muestra cómo abrazar la transitoriedad de la vida para darle un significado más profundo y hacernos apreciar la belleza de cada experiencia. Lo asombroso de Meditaciones es que estas reflexiones siguen siendo igual de relevantes en el mundo actual. A pesar de los siglos que nos separan del emperador romano, sus palabras continúan resonando en nuestras vidas. En un mundo obsesionado con la velocidad y lo efímero, esta obra nos recuerda la importancia de la contemplación y la atención plena. Nos desafía a mirar más allá de nuestras preocupaciones diarias y a cuestionar el propósito de nuestras acciones. Uno de los aspectos más intrigantes de Meditaciones es su calidad autorreflexiva. A través de las páginas de este libro somos testigos de los pensamientos más íntimos y las luchas internas de Marco Aurelio. Sus dudas, sus miedos y sus momentos de claridad se presentan con una sinceridad que es conmovedora. A menudo, cuando leemos sobre figuras históricas, las vemos como distantes y ajenas a nuestras vidas. Sin embargo, este libro nos muestra la humanidad detrás de la figura del emperador. La autorreflexión es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Marco Aurelio nos enseña que tomarnos el tiempo para examinarnos a nosotros mismos y nuestras acciones es esencial para vivir una vida virtuosa. Nos desafía a ser honestos con nosotros mismos y a buscar la mejora constante. Al hacerlo, nos invita a conectar con nuestra propia humanidad y a reconocer que todos somos vulnerables y propensos a cometer errores. A lo largo de la historia, Meditaciones ha sido un faro de sabiduría y resistencia. Ha inspirado a líderes, filósofos y personas comunes por igual.
Sus lecciones sobre el autocontrol, la humildad y la aceptación de la realidad continúan siendo fundamentales en la búsqueda de una vida significativa. Al reflexionar sobre Meditaciones de Marco Aurelio, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por esta obra atemporal. Nos brinda la oportunidad de conectarnos con la mente de un hombre que vivió hace casi 2 milenios y al mismo tiempo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro camino hacia la sabiduría. Así que, querido lector, si decides explorar las páginas de Meditaciones, ten en cuenta que no estás solo en tu búsqueda de la verdad y la virtud. Estás siguiendo los pasos de un emperador sabio que, a pesar de su poder y posición, compartió sus pensamientos más profundos con el mundo. En estas páginas encontrarás un faro de sabiduría que iluminará tu camino en la búsqueda de una vida plena y virtuosa. Victoria Vioque. Libro 1. De mi abuelo Verus aprendí a tener buenos modales y a controlar la ira. En el famoso recuerdo de mi padre encontré un ejemplo de modestia y hombría. De mi madre aprendí a ser piadoso y generoso, a mantenerme no solo alejado de las malas acciones, sino incluso de los malos pensamientos, y a vivir con una simplicidad que está lejos de ser común entre los ricos. Le debo a mi bisabuelo no haber asistido a conferencias y debates públicos, sino haber tenido buenos y capaces maestros en casa, y también le debo el conocimiento de que para cosas de esta naturaleza un hombre no debería escatimar en gastos. Mi tutor me enseñó a no favorecer ni al verde ni al azul en las carreras de carros, ni en los concursos de gladiadores a ser partidario de los ligeramente o pesadamente armados. También me enseñó a soportar el trabajo, a no necesitar muchas cosas, a servirme a mí mismo sin molestar a los demás, a no entrometerme en los asuntos de otros y a no escuchar fácilmente calumnias contra ellos. De Diógenes aprendí a no ocuparme de cosas vanas, a no creer en las grandes promesas de aquellos que pretenden hacer maravillas o de los hechiceros sobre sus encantamientos y la expulsión de demonios y cosas por el estilo, a no mantener codornices para pelear o adivinar, ni perseguir tales cosas, a permitir la libertad de expresión en los demás y a dedicarme de corazón a la filosofía. También le debo a él mi primer encuentro con Bacchus, luego Tándasis y Marcianos, que escribí diálogos en mi juventud y tomé gusto por la paleta y pieles del filósofo y por las demás cosas que, según la disciplina griega, pertenecen a esa profesión. A Rusticus le debo mis primeras sospechas de que mi naturaleza necesitaba reforma y cura, y que no caía en la ambición de los comunes sofistas, ya sea componiendo escritos especulativos o declamando arengas en exhortación en público, además de que nunca luché por ser admirado por ostentación de gran paciencia en una vida ascética, o por mostrar actividad y aplicación que dejé de estudiar retórica, poesía y las gracias del lenguaje, y que no caminaba por mi casa con mis tropas senatoriales, ni practicaba ninguna afección similar. También observé la simplicidad de estilo en sus cartas, particularmente en la que escribió a mi madre desde Sinuesa. Aprendí de él a calmarme fácilmente y a reconciliarme rápidamente con quienes me han disgustado o dado motivo de ofensa, tan pronto como se inclinan a hacer las paces, a leer con atención, a no quedarme satisfecho con un conocimiento ligero y superficial, ni a sentir rápidamente a los grandes habladores. Le debo haber conocido los discursos de Epícteto, que él me proporcionó de su propia biblioteca. De Apolonio aprendí la verdadera libertad y la tenacidad de propósito, a no considerar nada más, ni siquiera en el más mínimo grado, sino la razón siempre, y a permanecer inalterable en los dolores de la agonía, en la pérdida de hijos o en enfermedades prolongadas.
Me ofreció un ejemplo vivo de cómo el mismo hombre puede en ocasiones ser más flexible y más inflexible. Fue paciente en la exposición y, como se podía ver bien, estimaba su fina habilidad y capacidad para enseñar a otros los principios de la filosofía como el menor de sus dones. Fue de él que aprendí cómo recibir de los amigos lo que se consideran favores, sin parecer humillado por el dador o insensible al regalo. Sexto fue mi modelo de un temperamento benigno y su familia el modelo de un hogar gobernado por el verdadero afecto paternal y un propósito firme de vivir de acuerdo con la naturaleza. Aquí pude aprender a ser grave sin afectación, a observar sagazmente las distintas disposiciones e inclinaciones de mis amigos, a tolerar a los ignorantes y a aquellos que siguen opiniones corrientes sin examen. Su conversación mostró cómo un hombre puede adaptarse a todos los hombres y a todas las compañías, pues aunque la compañía con él era más dulce y más agradable que cualquier tipo de adulación, al mismo tiempo era altamente respetado y venerado. Nadie fue más feliz que él en comprender, descubrir y ordenar en exacto orden los grandes máximos necesarios para la conducción de la vida. Su ejemplo me enseñó a suprimir incluso la más mínima apariencia de ira u otra pasión, pero aún así, con toda esta perfecta tranquilidad, poseer el corazón más tierno y afectuoso, ser apto para aprobar a otros, pero sin ruido, tener mucho aprendizaje y poca ostentación. De Alejandro el Gramático aprendí a evitar censurar a otros, a abstenerme de burlarme de ellos por un barbarismo, solecismo o cualquier pronunciación incorrecta. Más bien debía pronunciar hábilmente las palabras correctamente en mi respuesta, limitando la aprobación o la objeción al asunto en sí y evitando la discusión de la expresión o usar alguna otra forma de sugerencia cortés. Pronto me hizo consciente de cuánta envidia, engaño e hipocresía rodean a los príncipes, y que generalmente aquellos que consideramos de noble nacimiento tienen de alguna manera menos afecto natural. Aprendí de Alejandro el Platónico a no decir ni escribir a menudo ni sin gran necesidad en una carta a alguien que no tengo tiempo, ni así bajo pretexto de asuntos urgentes justificar el excusarme de los deberes que, según nuestros diferentes lazos, debemos a aquellos con quienes convivimos. De Cátulo aprendí a no condenar la recriminación de ningún amigo, incluso si fuera injusta, sino intentar recordarle su disposición anterior, no escatimar elogios al hablar de mis maestros, como se cuenta de Domitio y Ateneodoro, y a amar a mis hijos con verdadero afecto. De Severo, mi hermano, aprendí a amar a mis parientes, a amar la verdad, a amar la justicia. A través de él llegué a conocer a Tracea, Elvidio, Cato, Dion y Bruto. Me dio mi primera concepción de una república fundada sobre leyes equitativas y administradas con igualdad de derecho, y de una monarquía cuya principal preocupación es la libertad de sus súbditos. De él aprendí también una constante y armoniosa devoción a la filosofía, a estar listo para hacer el bien, a ser generoso con todo mi corazón. Me enseñó a tener buenas esperanzas y confiar en el afecto de mis amigos. Observé en él la franqueza al declarar lo que condenaba en la conducta de otros. Y tan franco y abierto era su comportamiento que sus amigos podrían fácilmente ver sin el trabajo de conjeturar lo que le gustaba o disgustaba. Los consejos de Máximo me enseñaron a comandarme a mí mismo, a juzgar claramente, a tener buen ánimo en la enfermedad y otras desgracias, a ser moderado, gentil, pero serio en disposición y a cumplir mi tarea asignada sin quejarme. Todos creían que él hablaba como pensaba y que cualquier cosa que hiciera sabían que la hacía con buena intención.
Nunca le encontré sorprendido o asombrado por nada. Nunca estaba apurado, nunca se alejaba de su propósito, nunca estaba perdido o abatido. No era un sonriente fácil, pero tampoco era apasionado y sospechoso. Estaba listo para hacer el bien, perdonar y hablar la verdad, y daba la impresión de rectitud no pervertida en lugar de un carácter reformado. Nadie podría pensar que era despreciado por Máximo, y nadie se atrevía a pensar que era superior a él. También tenía un buen sentido del humor. Aprendí de mi padre la gentileza y la constancia inquebrantable en juicios formados tras una reflexión de vida, y no inflarme con la gloria como la entienden los hombres, a ser laborioso y diligente. Me enseñó a dar una audiencia rápida a cualquier hombre que ofreciera algo que tendiera al bien común, a impartir una justicia imparcial a todos, a comprender correctamente cuándo se debería usar la severidad y cuándo la clemencia, a abstenerme de todos los deseos impuros y a usar humanidad hacia todos los hombres. Así dejó a sus amigos en libertad de cenar con él o no, de salir con él o no, exactamente como quisieran, y lo encontraron igual si algún negocio urgente les había impedido obedecer sus órdenes. Aprendí de él la precisión y la paciencia en el consejo, pues nunca abandonó una investigación satisfecho con las primeras impresiones. Observé su celo por retener a sus amigos sin ser inconsciente o demasiado cariñoso. Su contentamiento en cada condición, su alegría, su previsión sobre eventos muy distantes, su atención discreta a los detalles más pequeños, su contención de todo aplauso popular y adulación. Siempre vigilante de las necesidades del imperio, un cuidadoso administrador de los ingresos públicos, toleraba la censura de otros en asuntos de este tipo. No era un adorador supersticioso de los dioses, ni un complaciente ambicioso de los hombres, ni estudioso de la popularidad, sino en todas las cosas sobrio y firme, bien versado en lo que es honorable, nunca afectando novedades. En cuanto a las cosas que hacen la vida fácil y que la fortuna puede proveer en abundancia, las usaba sin orgullo y sin embargo con toda libertad. Las disfrutaba sin afectación cuando estaban presentes y cuando estaban ausentes no sentía su falta. Nadie podía llamarlo sofista, bufón o pedante. Era un hombre de experiencia madura, un hombre completo, uno que no podía ser halagado y que podía gobernarse a sí mismo tanto como a los demás. Además, observé que honraba a todos los verdaderos filósofos sin reprochar a los demás y sin ser llevado por ellos. Sus modales eran fáciles, su conversación deliciosa, pero no empalagosa. Tomaba un cuidado regular pero moderado de su cuerpo, ni como uno demasiado aficionado a la vida o al adorno de su persona, ni como uno que despreciara estas cosas. Así, gracias a su propio cuidado, rara vez necesitaba medicinas, ya fueran ungüentos o pociones. Era su mérito especial ceder sin envidia a cualquiera que hubiera adquirido alguna facultad especial, como la elocuencia o el aprendizaje en la ley, en las costumbres antiguas o algo similar, y ayudaba a esos hombres enérgicamente, de modo que cada uno de ellos podía ser considerado o estimado por su excelencia especial. Observaba cuidadosamente las costumbres antiguas de sus antepasados y conservaba sin apariencia de afección las normas de su tierra natal. No era voluble ni caprichoso y no amaba el cambio de lugar o empleo. Después de sus violentos ataques de dolor de cabeza, regresaba fresco y vigoroso a sus asuntos habituales. De secretos tenía pocos, y estos rara vez, y solo los que concernían asuntos públicos. Mostraba discreción y moderación al exhibir espectáculos para el entretenimiento del pueblo. En sus obras públicas, en larguezas y cosas por el estilo. Y en todas esas cosas actuaba como alguien que solo consideraba lo que era correcto y decoroso en las cosas mismas, y no en la reputación que podía seguir después.
Nunca se bañaba en horas inoportunas, no tenía vanidad en construir. Nunca estuvo solícito ni por su comida, ni por la fabricación o por el color de su ropa, ni por la belleza de sus sirvientes. Su vestimenta provenía de Lorium, su villa en la costa, y era en su mayoría de lana lanuviana. Se recuerda cómo trató al recaudador de impuestos de Tusculum, que le pidió perdón, y todo su comportamiento fue acorde con eso. Estaba lejos de ser inhumano o implacable o violento. Nunca hacía nada con el afán que se pudiera decir que estaba sudando por ello. En todas las cosas razonaba claramente como alguien con tiempo, calmadamente, regularmente, resueltamente y consistentemente. Se podía aplicar justamente a él lo que se registra de Sócrates, que podía tanto abstenerse como disfrutar de esas cosas en cuya falta muchos muestran debilidad y en su posesión intemperancia. Ser fuerte en la abstinencia y moderado en el disfrute, ser sobrio en ambos, son cualidades de un hombre de alma perfecta e invencible, como se mostró en la enfermedad de Máximo. A los dioses les debo el haber tenido buenos anhelos. A los dioses les debo el haber tenido buenos abuelos y padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos sirvientes, buenos parientes y amigos, casi todos ellos excelentes. Les agradezco que nunca por prisa o impetuosidad ofendí a ninguno de ellos, aunque mi temperamento era tal que podría haberme llevado a hacerlo si se hubiera presentado la ocasión. Pero por su bondad nunca ocurrió tal concurrencia de circunstancias que pudiera revelar mi debilidad. Además, estoy agradecido de no haber sido criado por más tiempo con la concubina de mi abuelo, de haber conservado mi modestia y de haberme abstenido incluso más tiempo del necesario de los placeres del amor. A los dioses se debe que viví bajo el gobierno de un príncipe y padre como el mío, quien pudo quitarme toda vanagloria y convencerme de que no era imposible para un príncipe vivir en una corte sin guardias, ropas lujosas, antorchas, estatuas o tales muestras de estado y magnificencia, sino que podría reducirse casi al estado de un hombre privado, y sin embargo no volverse más insignificante o negligente en aquellos asuntos públicos donde se requiere poder y autoridad. Agradezco a los dioses por haber tenido un hermano cuya disposición me estimulaba a cuidarme a mí mismo, mientras al mismo tiempo me complacía por su amor y respeto. Les doy gracias porque mis hijos no carecieron de buenas disposiciones naturales ni fueron deformes físicamente. Debo a su buena guía el no haber progresado más en la retórica y la poesía, y en los estudios que podían haber absorbido mi mente si me hubiera encontrado exitoso en ellos. Por la gracia de los dioses participé de los deseos de aquellos que me criaron, promoviéndolos a las dignidades que más parecían desear, y no los postergué con la esperanza de que, siendo todavía jóvenes, lo haría más adelante. Debo a los dioses haber conocido a Apolonio, Rusticus y Máximo, haber tenido la oportunidad de meditar a menudo eficazmente conmigo mismo e indagar qué es verdaderamente la vida según la naturaleza. Y en cuanto está dentro de la dispensación de los dioses dar sugerencias, ayuda o inspiración, no hay nada que me impida ya haber realizado esa vida. He quedado corto de ella por mi propio fallo y porque no presté atención a las admoniciones internas y casi directas instrucciones de los dioses, a quienes doy gracias porque mi cuerpo ha resistido tanto tiempo el estrés de la vida que he llevado. Por su bondad, nunca tuve tratos con Benedicta o Teodoto, y más tarde, cuando caí en algunas pasiones tontas, pronto me curé. Doy gracias porque, habiendo estado a menudo descontento con Rusticus, nunca hice nada que después hubiera tenido ocasión de lamentar,
que aunque mi madre estaba destinada a morir joven, vivió conmigo todos sus últimos años, que cada vez que me incliné a socorrer a alguien que estaba pobre o había caído en alguna dificultad, nunca recibí la respuesta de que no había dinero suficiente para hacerlo y que yo mismo nunca necesité semejante socorro de otro. Debo estar agradecido también por tener una esposa tan obediente, tan amorosa, tan ingenua. Que tuve la opción de hombres adecuados y capaces a quienes podría confiar la educación de mis hijos. He recibido ayudas divinas en sueños, como en particular, cómo podría detener mi escupitajo de sangre y curar mi vértigo. Lo que felizmente me sucedió en Cayeta. Los dioses también me cuidaron cuando me dediqué por primera vez a la filosofía, pues no caí en manos de ningún sofista, ni me quedé estudiando muchos volúmenes, ni me dediqué a resolver silogismos o a la observación de estrellas. Que todas estas cosas sucedieran tan felizmente requirió tanto de la ayuda de la fortuna como del auxilio de los dioses. En el país de los Cuadis, junto al Granoa. Fin.